del coronavirus, el gobierno envió personal de 5 cuerpos policiales para reforzar la seguridad y evitar el ingreso de extranjeros por los puntos ciegos de la frontera norte del país. Recordemos que ayer el presidente Carlos Alvarado firmó un decreto en el que cerraba las fronteras para los extranjeros y personas no residentes. Esto rige a partir de la medianoche de hoy, miércoles 17 de marzo. La directora de Migración, Raquel Vargas, señaló que las personas que sean identificadas en ingresos irregulares o por puntos ciegos de la frontera serán devueltas a su país a través de los puestos migratorios. Precisamente entre el lunes y martes, por la frontera de Paso Canoas, en el sur del país, ingresaron desde Panamá un grupo de 162 migrantes extracontinentales que buscan llegar a la frontera con Nicaragua. Ellos son parte de un flujo migratorio controlado por las autoridades de Panamá y Costa Rica. Su salud fue revisada por la Cruz Roja y se les entregó un permiso temporal de tránsito. Estas son algunas de las noticias que vamos a desarrollar en esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Vamos a ver los titulares que preparamos para usted. Adelante. Casos positivos por coronavirus aumentaron a 50 este martes y se distribuyen por 19 cantones distintos. 4 de los afectados se encuentran en cuidados intensivos. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes levantó la restricción de tránsito para camiones pesados dentro del gran área metropolitana y de esta forma garantizar el abasto de productos alimenticios y de aseo en los supermercados. Los parques nacionales solo podrán recibir el 50% de su visitación hasta el próximo domingo y desde el 23 de marzo y hasta el 13 de abril el cierre será total. Un tuit del presidente Donald Trump causó molestia e indignación en Pekín, pues se refirió al COVID-19 como el virus chino. Y en información deportiva, UNAFUT decidió suspender el torneo de Primera División y será hasta después del 13 de abril que reevalúe la posibilidad de reiniciar la actividad futbolística. Los casos de COVID-19 en el país llegaron a 50. Como les decíamos, 4 de estos enfermos están en cuidados intensivos. Las autoridades de salud insisten en que la población debe quedarse en casa e insisten en la necesidad de lavarse frecuentemente las manos. Los casos de COVID-19 en Costa Rica siguen aumentando. Autoridades de salud contabilizan ya 50 confirmados, afectando así 19 cantones y 5 provincias. Pero veamos el detalle. De las mujeres enfermas se registran 24, así como 26 hombres. El grupo de edad rige desde los 10 años hasta los 87. Son 40 adultos, 6 adultos mayores y 4 menores de edad. 6 extranjeros, 44 costarricenses. A la fecha se han descartado 720 casos y se registran 0 fallecidos por esta causa. Veamos el detalle por cantón. Alajuela 13, San José 6, Escazú 5, Desamparados 4, Grecia 3, Pérez Celedón 3, Santa Ana 3, Santa Cruz 2, Atenas 1, Barba 1, Belén 1, Cartago 1, Curridabat 1, Heredia 1, La Unión 1, Nicoya, Poás, San Pablo y Tibás también 1. Lamentablemente esta enfermedad sí afecta a un sector de la población que es más vulnerable y ese sector vamos a tener más casos graves, vamos a tener lamentablemente fallecimientos, pero podemos hacer y minimizar ese impacto si todos y todas actuamos como sé que cada vez se suman más personas y esto es un asunto de programarnos, es un asunto de que tenemos que ir trabajando en una cultura de aseo, de higiene, que tiene que estar prevalente siempre.
De los pacientes confirmados, 4 están delicados en cuidados intensivos. Se trata de 2 adultos mayores, una mujer embarazada y un adulto con patologías como la diabetes. En este momento les puedo decir que todos los casos de Costa Rica están asociados en clúster o están identificados, que eso es una buena cosa, ¿verdad? En este momento tenemos 5 clústeres activos y 6 grupos de personas que son individuales, que hasta este momento no son grupos, no son clúster, pero posibles clúster por decirlo de alguna manera. En este momento existen 5 grupos diseminadores y los extranjeros aislados justamente hoy cumplen 14 días de aislamiento. Ellos serán valorados y dados de alta en las próximas horas, pues se encuentran muy bien de salud. Siguiendo con estas informaciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería llama a la población a estar en calma y asegura que no habrá desabastecimiento de alimentos en el país. Por otra parte, la Dirección de Migración y Extranjería ya tiene listo el decreto para la restricción en territorio nacional a partir de la medianoche de hoy. Raquel Vargas, directora de Migración y Extranjería, manifestó que ya se terminó la redacción del decreto ejecutivo que propone la restricción a territorio nacional. La medida se aplica desde este miércoles 18 de marzo a la medianoche y finalizará el 12 de abril. Dependiendo de las circunstancias, podría analizarse una prórroga. Este decreto establece excepciones como al transporte terrestre, aéreo y marítimo de carga, a los agentes diplomáticos y personas de tránsito que solo hagan escala en el país sin salir del aeropuerto, a todos los costarricenses y residentes que ingresen durante estos días al país, se les aplicará una orden sanitaria y 14 días de aislamiento en sus casas. Estas personas van a ser abordadas también por la Cruz Roja, que trabaja dentro del aeropuerto Juan Santamaría, o bien por la empresa Life Support en Coriport, en Liberia. Son personas que van a ser también abordadas desde este momento para verificar su estado de salud. Importante para las personas en tránsito por los aeropuertos, la revisión que se ha hecho de este proceso es que van a poder transitar aquellas personas que tengan su vuelo de conexión confirmado. Esto es importante para evitar que las personas se queden dentro de los aeropuertos en tránsito. Así que la medida que se está tomando es que la persona pueda confirmar con la aerolínea antes de salir de su país en el que se encuentra en este momento que la conexión existe. Por otra parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, hizo un llamado a la calma a la población y manifestó que no habrá desabastecimiento de alimentos en el país. Además, agregó que se están tomando las medidas necesarias para que las ferias del agricultor se sigan desarrollando. Que en realidad el abastecimiento de los alimentos en el país está garantizado. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería y de sus 11 instituciones hemos estado monitoreando el comportamiento de la producción y el abastecimiento de los granos básicos. No hemos encontrado ninguna distorsión en el flujo del comercio. Sabemos que el país importa alguna cantidad de granos básicos y que para ello no hay ninguna dificultad ni ha habido ninguna situación que nos ponga en alarma. Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, también informó que no se estará aplicando la restricción vehicular para transporte de carga o distribuidores de alimentos. Y en una tarde de intensas negociaciones, los diputados aún no logran un acuerdo para aprobar el proyecto de alivio fiscal que busca posponer el pago de impuestos por 3 meses. La periodista Melanie Corrales está en Asamblea Legislativa y nos informa en vivo. Adelante, Melanie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros, amigos televidentes. El día de ayer, el Poder Ejecutivo presentó 5 iniciativas de ley con el fin de hacerle frente a los efectos que puede causar la pandemia del COVID-19 en la economía de nuestro país. Estos buscan posponer el pago de impuestos, regular las comisiones que se pagan con los datáfonos, aprobar el financiamiento internacional, pagar deuda pública y también apoyar a los patronos y trabajadores que estén morosos con la Caja Costarricense de Seguro Social. Los diputados en diversos recesos durante toda esta tarde se centraron en la discusión de hoy
en buscar un acuerdo para poder aprobar en primer debate esta noche el proyecto de alivio fiscal, que es el que busca precisamente posponer el pago de impuestos. ¿Cuáles son esas inquietudes que tienen los legisladores? Veamos. Que creen que no debería ser una moratoria, sino una exoneración total o parcial. El Ministerio de Hacienda da sus puntos también y obviamente hay que ponderar el alivio fiscal para las empresas sin generarle un hueco fiscal al Estado costarricense que viene obviamente una situación fiscal difícil en momentos en que necesita tener las instituciones con recursos para poder enfrentar la crisis que estamos enfrentando. Entonces ese equilibrio es en el que estamos en este momento. Están discutiendo, por ejemplo, en el caso del impuesto al valor agregado sobre los intereses de locales comerciales, que es un tema que se ha venido planteando de la posibilidad de exonerarlos por 3 meses, y también la forma de devolución, que nos parece que eventualmente podría ser un poco pesado para las empresas hacer esa devolución en un solo trato y a muy corto plazo. Ese es el otro tema. Ahora está en discusión un planteamiento que hizo la fracción de la unidad con respecto a una rebaja. Nosotros estamos analizando con mucho cuidado porque no podemos vestir un santo para vestir otro, y aquí hay una situación delicada en las finanzas públicas. Nosotros estamos apoyando el texto en temas porque nosotros podemos reducir, es decir, no hay solvencia, el Estado no tiene solvencia, eso nos implicaría un aumento de nuestro endeudamiento, aumentaría muchísimo el gasto y eso debilitaría nuestro estado de bienestar. De todo el sector productivo que en este momento está tratando de ver en las decisiones de nosotros la posibilidad de no poner un candado y decirle a sus empleados simplemente o a sus colaboradores simplemente pues ya no hay trabajo porque no hay producción. En eso estamos todos en la misma línea, yo no veo a nadie saliéndose de ese aspecto y lo que queda pues simplemente es apuntar el lápiz en ver el fondo de cuántos meses y cuándo estaría pagando para poder pues cerrar un acuerdo político. Bien, nada más comentarles que luego de varios recesos que se dieron durante toda la tarde en el plenario legislativo, fueron para que precisamente las fracciones pudieran reunirse y discutir las mociones y también otras inquietudes que tenían con respecto a este proyecto de ley. Está por reiniciar la sesión en el plenario legislativo y es posible que se pueda votar en primer debate este proyecto de ley de alivio fiscal. Vamos a permanecer acá. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra y de ser necesario les estaríamos pidiendo un nuevo pase, compañeros, para informarles lo que acontezca acá desde la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias a nuestra compañera Melanie Corrales desde la Asamblea Legislativa con todo lo que está ocurriendo en el Congreso y las negociaciones para aprobar el paquete que busca aliviar la crisis provocada por la epidemia de COVID-19. En otras informaciones del mismo tema, el Gobierno de la República reforzará la frontera norte con personal de 5 distintos cuerpos policiales. La medida iniciará a partir de mañana, miércoles 18 de marzo, momento en que se cierren las fronteras a los extranjeros. Esto con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. Las autoridades del gobierno decidieron reforzar la frontera norte de nuestro país con la finalidad de que no ingresen más extranjeros al mismo, mientras se mantenga el estado de emergencia declarado por las autoridades de Costa Rica con la finalidad de combatir el esparcimiento del COVID-19. Así lo dieron a conocer las autoridades tras una reunión con alcaldes de la zona norte de nuestro país. Se refuerza la vigilancia en las fronteras, se refuerzan lo que se han sido llamados los puntos ciegos, tendremos vigilancia aérea para no permitir el ingreso de personas en condición de irregularidad que pongan en riesgo la salud de los y las costarricenses o las personas que habitamos aquí a partir de mañana a las 23:59. Tenemos llevar las medidas de higiene en cada uno de nuestros hogares, vamos a prevenir y vamos a estar en la frontera norte con la finalidad de que la Policía de Migración pueda realizar sus operativos. El Ministerio de Seguridad Pública va a cooperar, va a estar realizando en los puntos ciegos las revisiones con la finalidad de detectar y rechazar como corresponde.
A su vez, la vicepresidenta de la República indicó que se van a dar cierres de locales comerciales de las personas que no cumplan los lineamientos que ha brindado el Ministerio de Salud Pública. Se empiezan a ejecutar todas las medidas de cierre de locales comerciales que no cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud Pública y todas las medidas de coordinación con los comités locales, con las alcaldías de la región para garantizar que estamos protegiendo la salud, no solamente de la región norte, sino de todo el país. Tenemos que entender que por esta frontera norte ingresan de manera regular más de 3.000 personas. Consultadas las autoridades de nuestro país por la cantidad de oficiales que podrían estar participando del operativo, se nos indicó que serían más de 5 cuerpos policiales distintos los que participen del mismo. Sin embargo, por razones de seguridad nacional, no se podía señalar el número exacto de oficiales. La Policía de Migración y la Policía de Fronteras comienzan a reforzar la seguridad para evitar el ingreso de extranjeros por puntos ciegos en las fronteras terrestres. 162 personas de origen extracontinental ingresaron en los últimos 2 días de manera legal por paso Canoas. Este martes, esto es parte de los flujos migratorios controlados entre Panamá y Costa Rica. Sin embargo, este tipo de operaciones se suspenden con el cierre de fronteras. Estas fueron imágenes captadas este martes en el puesto fronterizo de Paso Canoas. Ellos son parte de los 62 migrantes extracontinentales que ingresaron de manera legal al país. La Dirección de Migración confirmó que este grupo ingresó como parte del flujo migratorio controlado que hay entre Panamá y Costa Rica. Panamá nos entrega este flujo controlado de personas y nosotros lo que hacemos es hacer una verificación de este grupo. También tenemos contratada la Cruz Roja, no para el COVID. Es decir, ahora nos va a quedar muy bien porque vamos a utilizar la misma autoridad de salud para hacer la revisión. Lo tenemos contratado desde el año 2016. La Cruz Roja hace una revisión exhaustiva de este grupo, toma la temperatura, toma signos, revisa a las mujeres que vengan embarazadas, los niños, las personas menores de edad, hay una revisión especial para ellos y luego, una vez que el chequeo de salud está listo, esas personas continúan hacia la frontera norte. Al día de hoy no tenemos una indicación por parte de las autoridades nicaragüenses que indiquen que esté cerrada la frontera. En este momento hay un tránsito normal, tanto de personas, de mercancías y de migración en general. Luego de ser identificados y realizarles las medidas de seguridad y de salud, a ellos les otorgan un permiso temporal de tránsito por el país por 25 días para que se trasladen a la frontera norte. El jueves a las 0 horas inicia el cierre de fronteras del país. Desde ese momento, este tipo de flujos migratorios también se suspenden. Correcto, ahora mismo hay unas conversaciones entre los cancilleres y entre los ministros de seguridad de ambos estados para tomar una decisión que permita detener este flujo controlado por unos días mientras logramos que esta curva de contagio se disminuya. La Policía de Fronteras será parte vital en el resguardo de las zonas fronterizas. Ellos se mantendrán atentos a los puntos ciegos en las fronteras para evitar el paso de migrantes de manera ilegal o que sean víctimas de los coyotes. Nosotros, por ejemplo, en la zona norte vamos a estar ahí trabajando en el sector de tablillas, medio queso, crucitas, entre otros. Pero si Migración dice que hay un punto ciego donde tienen información, nosotros vamos a cooperarles a ellos inmediatamente. Eso, por citar un ejemplo, va a ser igual en la frontera norte, en la frontera sur. Hacer un llamado a las personas que denuncien al 911 porque puede haber personas inescrupulosas que se puedan aprovechar los llamados coyotes para ingresar personas. Esto es un tema de salud que priva sobre la economía. Hay que hacer un llamado a las personas de que primero está la salud del pueblo costarricense para evitar que cualquier persona que pueda ingresar nos pueda generar un foco más infeccioso del COVID-19. Este lunes ingresaron otros 100 migrantes extracontinentales por la frontera sur de Costa Rica. El OIJ implementó acciones para prevenir contagios de COVID-19 en las celdas judiciales. Con la medida adoptada por la Corte de suspender juicios y audiencias, podría disminuir la cantidad de privados de libertad en estas celdas. El director del OIJ, Walter Espinosa, señaló este martes que ellos están adoptando las medidas tomadas por el Poder Judicial para prevenir el contagio del COVID-19.
Además, en las celdas del OIJ están realizando limpiezas, pero esperan que con la medida tomada por Corte de no hacer nuevas audiencias y juicios, baje la cantidad de privados de libertad en celdas judiciales. Precisamente como Corte Plena tomó la decisión de suspender la mayoría de las actividades judiciales, esto va a influir en la disminución de la cantidad de personas que transitan por nuestras celdas, que además son de paso y que no son de permanencia total y absoluta. En ese sentido, aún tenemos algunas personas que están en nuestras celdas, son personas que están esperando algún tipo de audiencia o que fueron aprehendidas en flagrancias y que están prontas a que se resuelva su situación jurídica. Todas ellas en las próximas horas, en principio, deberían regresar a los centros penales o quedar en libertad si así lo señalan los jueces. Sin embargo, para algunos gremios del Poder Judicial, las medidas adoptadas por la Corte son insuficientes. Nuestro sindicato el día de hoy hace una instancia al ministro de Salud enfatizando algunos aspectos que nos han sido incluso informados por nuestros juezas y jueces de todo el país, en el sentido de que la situación particular de los juicios que van a tener que continuar conforme a la decisión de Corte implican un riesgo grave para todas las personas que iban a estar reunidas. Incluso se nos informaba de un juicio de más de 50 personas entre funcionarios y partes intervinientes que van a estar hacinadas en una sala de juicio por mucho tiempo y que incluso algunas decisiones del Ministerio de Justicia están limitando el transporte de los reos por situaciones de presentar estos síntomas. El director del OIJ aseguró que hasta este martes aún habían personas en celdas judiciales, pero no detalló la cantidad. Y a las 7:26 de la noche vamos a una pausa y de ahí al sorteo de los chances en la Junta de Protección Social. Que la suerte reparta con sabiduría. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. El coronavirus, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados a las 7 de la noche y resumen los domingos a las 6 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. El coronavirus, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados a las 7 de la noche y resumen los domingos a las 6 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Voces de la Resistencia. Es una vida, un parpadeo en el tiempo. Una estrella fugaz rasgando el firmamento. Non Neutral Distance. Y Víctor Matamoros. Elena se despierta en las mañanas
a las 8 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Los últimos descubrimientos sobre cómo llevar una vida sana y prevenir enfermedades. Aprenda lo mejor en medicina tradicional y terapias alternativas, alimentación y hasta belleza. En Forma, de la cadena alemana Deutsche Welle. Todos los sábados a las 8:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. A continuación, los chances. Buenas noches, qué gusto estar en su casa a través de la señal de 13 Costa Rica Televisión, nuestro canal. Les envío un cordial saludo a la Presidencia, Junta Directiva, Gerencia General y todo el personal de la Junta de Protección Social. Desde el auditorio Alfredo Echandi Jiménez de la Junta de Protección Social les damos la más cordial bienvenida. Para hoy martes 17 de marzo de este año 2020 realizaremos los siguientes sorteos. Sorteo de Lotería Popular Chances número 6472, el juego electrónico denominado Nuevos Tiempos con la nueva modalidad de los tiempos reventados, sorteo 17750. Se les recuerda que el acumulado de la Lotería Popular de hoy martes 17 de marzo es de 620 millones de colones. Para hoy la tómbola está compuesta por 38 bolitas en blanco, 29 con premios de diferente denominación y una con la palabra acumulado para un total de 68 bolitas. Preside estos sorteos el licenciado Rodrigo Fernández Cedeño en representación de la Gerencia General de la Junta de Protección Social y lo fiscaliza la licenciada Fabiola Fonseca Madrigal, jueza contravencional. Procedemos en este momento a verificar cada uno de los selectores. Iniciamos con el selector de las series. Selector libre. Verificamos en este momento el selector de los números. Selector libre. Bien, presten mucha atención porque en este momento vamos a sacar la serie y el número del primer premio de esta noche de 80 millones de colones. Serie 461, 461. Número 80, 80. 461 la serie, 80 el número, el primer premio de la noche. En este momento vamos a sacar la serie y el número del segundo premio de 25 millones de colones. Serie 889, 889. Número 01, 01. 889 en la serie, 01 el número, el segundo de la noche. Y en este momento se viene la serie y el número del tercer premio de 7 millones de colones. Serie 030, 030. Número 33, 33. 030 la serie, 33 el número, el tercer premio de esta noche. Y en este momento vamos a realizar el sorteo del acumulado. Esta noche el fichero tiene 68 bolitas y el acumulado es de 620 millones de colones. Vamos a mostrarles a ustedes el fichero que contiene tanto las bolitas en blanco como las de premio extra y por supuesto la del acumulado de los 620 millones de colones. En este momento lo tienen ustedes en pantalla. Ahí pueden ver ustedes las bolitas, 68 en total el día de hoy en ese fichero. Y con la del acumulado vamos a realizar la prueba depositando la bolita del acumulado en la tómbola sola. Vamos a revisar la tómbola que está vacía para que ustedes la puedan verificar. Selector libre y depositaremos solita la bolita del acumulado para demostrarles a ustedes el tamaño que puede salir por el selector y que tiene el mismo tamaño que cualquiera de las otras. En este momento la licenciada les muestra a ustedes la bolita, la del acumulado, y es depositada en la tómbola.
Queda cerrada la tómbola y en este momento vamos a realizar la prueba. Sale la bolita del acumulado por el selector. Se la mostramos a ustedes en pantalla. Veanla ahí, la bolita del acumulado. Esta bolita será puesta en una cámara para que ustedes la observen en todo momento mientras empiezan a depositar las bolitas que contiene el fichero. Ahí la tienen en una cámara. La licenciada en este momento prepara la tómbola para empezar a depositar las bolitas, pero antes nos dirá cuántas serán introducidas esta noche. El día de hoy vamos a introducir en la tómbola 38 bolitas en blanco, 29 con premios, una con acumulado para un total de 68 bolitas. 68 bolitas en total. 29 premios extra tiene esa tómbola esta noche y se los voy a decir en este momento. Un premio de 50 millones de colones, uno de 40 millones de colones, uno de 30 millones, dos premios de 20 millones de colones, dos premios de 15 millones de colones, 5 premios de 10 millones de colones, 6 premios de 5 millones de colones y 11 premios de 2.500.000 colones. De salir algún premio extra o el acumulado, recuerden que hay que sacar una combinación, serie y número para conocer el ganador. En caso de que salga el acumulado, no se sortea el resto de los premios que contiene la tómbola. Si no sale el acumulado, le sumamos 15 millones para el próximo viernes sorteo de Lotería Popular Chances. En este momento, la licenciada acaba de tomar la bolita del acumulado para depositarla en la tómbola. La tienen ustedes ahí en pantalla y la deposita. 620 millones de colones tiene el acumulado esta noche. Si usted compró Lotería Popular Chances hoy martes, automáticamente está jugando este sorteo. Al finalizar el sorteo del acumulado, vendremos con los nuevos tiempos reventados, con el número 80. A todos los que jugaron el número 80 en los nuevos tiempos reventados podrían incrementar su inversión 200 veces. Ya casi venimos con los reventados. Se están terminando de depositar las bolitas que contiene el fichero. Quedó el fichero vacío. En este momento la licenciada cierra la tómbola. Vamos a verificarla de nuevo. Selector también está libre. Y estamos listos para este sorteo de 620 millones de colones. $2.500.000 colones. 2.500.000 colones, premio extra que sale de la tómbola del acumulado esta noche. Un premio de 2.500.000 colones, como se los mencioné anteriormente. Hay que sacar la serie y un número para conocer el ganador. Ese sorteo lo vamos a realizar a continuación. Serie 385-385-385. Número 6262. 385, la serie número 62. Esa combinación es la ganadora de este premio de 2.500.000 colones. Premio que sale de la tómbola del acumulado. Recuerden que le sumamos 15 millones de colones para el próximo viernes sorteo de Lotería Popular Chances. Y las personas que jugaron el 80 podrían incrementar su inversión 200 veces. Ya don Miguel Adolfo García Vargas está listo para accionar la máquina que nos dirá si sale bolita reventada esta noche. Bolita blanca sale esta noche en los nuevos tiempos reventados y un premio de 2.500.000 colones en el sorteo del acumulado de hoy martes. Nos vamos a separar un instante, pero ya venimos con el resumen del sorteo de esa noche. Quédese con nosotros. Más del 12% de la población centroamericana ha migrado.
La mayoría va a Estados Unidos. Llegar al sueño americano está lleno de obstáculos y contradicciones. Miles de personas centroamericanas murieron, muchas otras migraron principalmente a Estados Unidos. México es su ruta de paso, y ya desde 1980 el sistema de ferrocarril se debilitó y se restringió a transportar mercancías. Documentales UNED, aquí por 13, Costa Rica Televisión. Nos vamos a ir a una provincia diferente, una de las más pequeñas del país, pero por supuesto con muchísimo sabor. Háblanos del Angú. Vamos, en comparación de la semana pasada, insisto, estamos levantando nivel, pero aún pueden más todavía. ¿Sí? Espectacular, espectacular la presentación, el sabor, el angú, como el de mi abuelita. Hola, ¿qué tal? La sexualidad es parte integral del desarrollo de las personas y eso no lo podemos negar. Por eso es muy importante que en la sociedad costarricense trabajemos en una educación sexual desde la perspectiva de género y de los derechos humanos que defienda ese derecho de cada persona a desarrollar su sexualidad de la mejor manera. Y en esto la educación es fundamental. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Viajar, cambiar, conocer. Migrantes en Latinoamérica, colombianos en Argentina. Este domingo 15 de marzo a las 7 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Volvemos desde el auditorio de la Junta de Protección Social con el resumen del sorteo de esta noche. Sorteo de Lotería Popular Chances hoy martes 17 de marzo. El primer premio de esta noche es de 80 millones de colones por emisión. La serie es la 461 con el número 80. El 08 como número inverso le paga 10.000 colones por entero. El segundo premio es de 25 millones de colones por emisión. Serie 889. Número 01. El 10 como número inverso le paga 8.000 colones por entero. Y el tercer premio es de 7 millones de colones. La serie es la 030 con el número 33 y el 33 como número inverso le paga 5.000 colones adicionales por entero. El resultado de la Lotería Electrónica Nuevos Tiempos es el siguiente. El número 80 en la modalidad de número exacto le paga 70 veces la inversión. El número 08 le paga 35 veces lo invertido en la modalidad reversible. Todos los números que inician con 8 le paga 7 veces la inversión en la modalidad primero. Y todos los números que terminan en 0 le paga 7 veces la inversión en la modalidad terminación. En los nuevos tiempos reventados sale bolita blanca esta noche. Y el día de hoy en el sorteo del acumulado sale un premio extra de 2.500.000 colones y la combinación ganadora de este premio de 2.500.000 colones es el siguiente. La serie es la 385 con el número 62. Número 62, 385 la serie, 2.500.000 colones. Le sumamos 15 millones de colones para el próximo viernes 20 de marzo, quedando un gran acumulado de 635 millones de colones. Felicitamos a todas las personas ganadoras y agradecemos a quienes compran los productos de la Junta de Protección Social por su aporte. Al comprar los productos de la Junta de Protección Social compartimos solidaridad, techo, comida, atención, afecto y otros servicios a las personas que se encuentran en vulnerabilidad o pobreza. Recuerde que la Junta de Protección Social tiene 175 años de hacer el bien. Nos volvemos a encontrar el viernes 7:30 de la noche aquí en el auditorio de la Junta de Protección Social por 3 cosas. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria.
pero usted no Hemos tiene tenido tanta información acerca del coronavirus y entre ellos todo lo que sucede con los niños, si contagian, si no contagian, si se les presentan los síntomas muy fuertes. Es correcto. Es importante hablar sobre el tema. Así es, mañana vamos a tener la participación de una pediatra infectóloga aquí del Hospital Nacional de Niños hablando sobre este tema. Quédese con nosotros y entérese por la salud de todos y de los pequeños. Esta semana no te podés perder Código 13. Tuvimos una entrevista de fondo con el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar. Nosotros veníamos rezagados en los mecanismos de transmisión de señales de televisión y entonces tomamos una decisión de ir hacia adelante en el trabajo que pues, requería el poder pasar la televisión de analógica a digital. Además te mostramos la primera escuela de youtubers del mundo. Quédate con nosotros y no te perdás el programa. Código 13. Acceso a la tecnología. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo estoy feliz como todos los días. Me van a amar. Sin secretos con Doris. Lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y para quienes tienen operaciones que hacer en moneda extranjera, vamos a ver ahora la cotización del dólar de referencia. 560 colones con 75 colones para la compra y 568 con 32 colones el precio para la venta. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La Caja Costarricense del Seguro Social habilitará desde el viernes 27 de marzo el Centro Nacional de Rehabilitación, el CENARE, para atender a los pacientes contagiados con COVID-19. Desde el viernes 27 de marzo, el Centro Nacional de Rehabilitación CENARE se estará habilitando para atender exclusivamente a las personas con coronavirus COVID-19. Según el presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social, Román Macaya, los pacientes que se ven actualmente en el centro médico CENARE serán trasladados o les brindarán el servicio en el Hospital del Trauma del INSS, ya que muchas de esas personas tienen factores de riesgo que podrían hacerlos vulnerables al virus. Macaya recalcó que este edificio se utilizará a raíz de que la mayoría de casos que se ven en este lugar no son emergencias y pueden ser reprogramables. Pues resulta que en el CENARE todo es programable. Ahí no hay emergencias. Entonces ahí nos presentamos ante una situación de una toma de decisión. O dejamos el CENARE igual como está o avanzamos a usar esas instalaciones para atender estos casos. Si lo dejamos tal como está en rehabilitación, hay pacientes que van a estar haciéndose cirugías, van a estar hospitalizados. Esos pacientes son altamente vulnerables al virus. Son adultos mayores con comorbilidades, hipertensos, diabéticos, con asma, ese tipo de situaciones. Indudablemente habrá uno que otro caso, inclusive puede ser sin síntomas, que se atienda en esa situación y podría crearse un foco en el CENARE donde están los pacientes más vulnerables para esta enfermedad. Entonces, estos pacientes, independientemente de qué hagamos con el CENARE, deben estar en sus casas. Y estamos reprogramando dónde hacer ciertas actividades de cirugías ambulatorias o servicios de rehabilitación que sea fuera del CENARE. El jerarca además manifestó que se está coordinando con los demás hospitales del país la disponibilidad de camas para poder atender un mayor volumen de casos en territorio nacional. Explicó que el 60% de camas de los hospitales son ocupadas por emergencias, mientras que el otro 40% son programables. Ese 40% de servicios como cirugías se están reprogramando para dar una mayor capacidad hospitalaria. Nosotros tenemos que ir aumentando la capacidad, digamos, de hospitalización normal
de hospitalización en camas de complejidad intermedia y de cuidados intensivos. La de cuidados intensivos es la más compleja de ampliar, pero estamos buscando las opciones. La idea de usar el SENARE como un centro que amplía capacidad es principalmente en el área de hospitalización normal y de cuidados intermedios, aunque también no podemos descartar alguna complejidad adicional. En cuanto a respiradores, andamos en más o menos 450 respiradores en la caja y estamos siempre en la búsqueda de más capacidad. Aunque se habilite el SENARE para uso exclusivo de pacientes con COVID-19, también se seguirán atendiendo casos en los demás centros médicos del país. En este momento, la Caja de Seguro Social cuenta con 450 respiradores y esperan adquirir más en los próximos días. Macaya también informó que durante esta semana la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se mantendrá en reuniones para tomar medidas en cuanto al tema de empleo y cargas sociales, las cuales se estarán dando a conocer en los próximos días. Y un total de 90 costarricenses se encuentran varados en Perú, El Salvador y Honduras. En el caso del país sudamericano, la Embajada y el Consulado de Costa Rica procuran asistir a 30 turistas costarricenses que se han visto afectados por el cierre de fronteras y la suspensión de vuelos. En este país los ticos han quedado imposibilitados de movilizarse y algunos se encuentran en hoteles y alojamientos particulares. En la sede diplomática señalan que existen esfuerzos por asistir a un grupo de adultos mayores que se encuentran en Cusco. Por otro lado, en El Salvador, un grupo de 25 costarricenses se mantiene imposibilitado de volver al país. Ellos regresan a suelo nacional desde Los Ángeles, pero tenían una escala en San Salvador, lugar en donde quedaron varados por el cierre de la terminal aérea, Oscar Arnulfo Romero. Por último, la Embajada en Honduras realiza gestiones para asistir a 35 personas que integran un equipo femenino de fútbol americano que viajó para participar en el American Women's Bowl, evento que fue suspendido en estos últimos días y ha tenido suficientes dificultades en Honduras debido a la exigencia de desalojar el lugar en donde se hospedaban y las condiciones de seguridad impuestas por las autoridades de ese país. La situación de estos 90 costarricenses se suma a recientes casos similares en Italia, Marruecos, República Popular China, Emiratos Árabes Unidos e Israel. En todas estas naciones, los viajantes costarricenses han sufrido las medidas de contención que imponen los países contra la pandemia. Los parques nacionales funcionan al 50% de su capacidad durante lo que resta de la semana y cerrarán totalmente a partir del próximo lunes. Esta es una de las medidas que tomaron las autoridades de salud para disminuir la propagación del COVID-19. El Ministerio de Ambiente y Energía, en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, tomaron la decisión de que a partir de la próxima semana los parques nacionales de nuestro país permanezcan cerrados, esto con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. El cierre se estará dando en 2 etapas, según explicaron las autoridades, pues en primera instancia los parques funcionarán a partir de mañana al 50% de su capacidad en cuanto al recibimiento de turistas. Cerrará para la visitación del turismo los parques nacionales y áreas silvestres protegidas a partir del lunes 23. Va a ser en 2 fases. El cierre total se dará a partir del lunes entrante y a partir de mañana se permitirá solamente el 50% del promedio mensual de mañana hasta el domingo de los visitantes de estas áreas silvestres protegidas. Para el Sindicato de Trabajadores del MINAE, el cierre total debería darse a partir de mañana mismo y no esperar lo que resta de la semana, lo cual los tiene bastante molestos. Raven, creemos que no se debe permitir un 50% de ingreso de turistas.
Algunos pueden venir contagiados y contagiar al guardaparque, contagiar a los guías, contagiar a los boleteros o cajeros de las áreas silvestres protegidas. Eso es una barbaridad, es contraproducente lo que está haciendo el gobierno, permitiendo un 50% y después un cierre total. En los casos de ventas de entradas o reservaciones en línea por medio de los concesionarios y terceros, dedicados por supuesto al turismo, desde ya los directores de las diferentes áreas de conservación están comunicando las medidas y coordinando la manera de proceder. Los parques nacionales retomarían su horario normal a partir del próximo 13 de abril, siempre y cuando el Ministerio de Salud dé el aval. Y la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal solicitaron a las municipalidades colaboración con el Ministerio de Salud para enfrentar la crisis por la pandemia del COVID-19, cancelar cualquier acto masivo y colaborar con las autoridades sanitarias para evitar que se hagan actividades en su cantón, en donde se convoque a muchas personas. Estas son parte de las directrices giradas a las alcaldías y a los consejos municipales. Además, se les pidió ser un canal entre el Ministerio de Salud y la ciudadanía y solo transmitir información oficial. También hacemos un llamado a través de los consejos municipales, esa es la intención, de que los patentados cumplan estrictamente las órdenes del Ministerio de Salud en cuanto al aforo, la capacidad máxima en cada local y también los cierres para el caso de bares, discotecas y casinos. Y con respecto a las sesiones del Consejo Municipal, que por sí mismas pueden ser una concentración importante de personas, 50 o más personas en algunos casos, lo que recomendamos es que valoren la posibilidad de suspender audiencias cuando conllevan la participación de muchas personas. Y a las 7:55 hacemos una nueva pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Solicito un crédito en el Banco Popular. Aprovecha este verano para arreglar su casa. Solicite un crédito para remodelación. Banco Popular. Nuestras manos. Comemos, trabajamos, saludamos, creamos, pero también son una fuente de contagio de virus y bacterias. Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. Ojo, es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Frote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, las yemas de los dedos. Cuando se seque, use una toalla desechable y use la misma toalla para cerrar la llave. Prevenir el coronavirus COVID-19. Infórmate por las redes oficiales del Ministerio de Salud. Para pasarse un semáforo rojo es muy fácil, eso sí, tenés que llegar de primero a la fila, te metes por el medio de los carros en línea amarilla, te tiras por la acera y llegas de primero, te fijas de un lado, te fijas del otro, si no viene nada le das, si no, te esperas un segundo que el semáforo de la par se ponga en amarillo, le metes primera, segunda, revoluciona esa moto y le da, mi hermano. Si se mete algún peatón o algo, esquívelo y se va. Igual no le va a decir nada. Si el otro semáforo... La prevención no es moda, es una forma de vivir. Ingrese a grupoins.com. La prevención no es moda y participe en la rifa de rodilleras articuladas para protegerse en carretera. Esta semana, en Punto y Coma, Sebastián Baquerano nos presenta la novela histórica Así en la tierra como en las aguas, del escritor salvadoreño Manlio Argueta. Esta novela nos permite adentrarnos como nunca antes en la campaña de 1856. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12:30 mediodía y los lunes a las 11 de la noche. Solo por 13. Costa Rica Televisión. La esperanza y los sueños están en cada esquina. La ilusión de compartir es nuestra alegría. Los Chances. Todos los martes y viernes a las 7:30 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Y este martes, en nuestra sección Animales en Libertad, continuamos mostrándole las especies poco conocidas de nuestro planeta. Hoy vamos a mostrarle al topo
nariz estrellada. Es el mamífero más veloz del mundo a la hora de comer. El final de su hocico está conformado por 22 sensibles tentáculos rosados y 44 dientes. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Hoy le presentamos al extraño y exuberante topo de nariz estrellada. Es el devorador más veloz del mundo y habita Estados Unidos y Canadá. Este mamífero presenta un cuerpo alargado, pero su nariz es la que más llama la atención, pues parece haber sido reemplazada por un pulpo. Este órgano táctil tiene 11 pares de tentáculos y unas 100.000 terminaciones nerviosas. Es considerado como el órgano más sensible de todos los integrantes del mundo mamífero. Esta especie americana es prácticamente ciega y tiene una poderosa capacidad para comer de forma rápida. Incluso puede tragar un insecto o un gusano en un cuarto de segundo con su nariz. Es uno de los pocos animales del mundo que puede oler bajo el agua, soplando burbujas y aspirándolas de nuevo por su nariz. Son maduros sexualmente a partir de los 10 meses. Normalmente las parejas se mantienen estables durante la temporada de reproducción. Esta se produce una vez al año. El periodo de gestación del topo nariz de estrella dura unos 45 días y paren una media de 5 crías, las cuales son independientes en el transcurso del primer mes de vida. El topo nariz de estrella puede llegar a vivir de 2 a 3 años. No obstante, en cautividad se han registrado algunos casos de hasta 2 años de longevidad. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Estamos en vivo a las 8:01 de la noche. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque en unos minutos voy a conversar con el doctor Fernando García, uno de los mayores especialistas en el tema de los virus y las bacterias. Vamos a hablar sobre la manera en que los virus viajan a través de las fronteras y sobre el rol que estos pequeños organismos han jugado en la historia de la humanidad. Enseguida volvemos, quédese con nosotros. ¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos. Señor director, ¿le parece que estoy bien? Hace rato que pedí agüita manantial, no me la han traído. ¿Le parece mi voz? ¿Hace buen registro? ¿Necesito aclararla un poquito más? Ay, yo creo que la cámara me ama. ¡Maquillaje! ¿Dónde está el maquillaje? Mi agüita, por favor. Esto sí que está lindo. Espero que todo el mundo vea los pelos. Vamos a hacer un éxito total. Bueno, porque estoy yo. No te perdás las aventuras de los Pérez todos los días por 13 Costa Rica Televisión. El adulto mayor, sus derechos, responsabilidades y diferentes opciones para disfrutar a plenitud cada día. Somos 65. Lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo por 13 Costa Rica Televisión. ¡Yes!
Su papá le dijo que tenía que seguir. Y no le va a hacer caso. A ver. Ay, sin el señor suena más bonito. ¡Sácale, échale en la bolsa! Usted no sabe, yo veo la Rueda de la Fortuna en familia ahí tomando café. ¡Ay! ¿Se me olvidó lo que seguía? Las noticias más sobresalientes de Iberoamérica en los campos científico y cultural. MCC, los martes a las 10:30 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:05 de la noche. Hoy vamos a conversar sobre unos agentes microscópicos diminutos y letales que se han convertido en el tema del momento, los virus. ¿Qué son los virus? ¿Cómo viajan de un continente a otro y de una especie animal a otra? ¿Desde cuándo afectan a la humanidad? ¿Puede el ser humano ganarle a los virus? Para contestar y reflexionar sobre estos temas, voy a conversar ahora con un microbiólogo, investigador y catedrático de la UCR. Tiene un doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad de Würzburg, en Alemania, y estudios en el Instituto Karolinska, en Suecia. Doctor Fernando García Santamaría, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. En estos días hablamos del coronavirus a cada rato y hablamos de virus y yo sinceramente sé muy poco de los virus. ¿Qué son los virus? ¿Son organismos vivos? ¿Son animales microscópicos? ¿Qué son los virus? Buenas noches y para mí es un gusto poder compartir con ustedes en estos momentos sobre este tema tan importante, no solamente para el país, sino para el mundo entero. Los virus son agentes infecciosos microscópicos que nosotros no los podemos ver a simple vista. Usualmente para poderlos ver necesitamos microscopios electrónicos, pero también los podemos evidenciar de maneras indirectas cuando detectamos parte de ellos o moléculas de ellos, como es el diagnóstico que se está haciendo en estos momentos. Y prácticamente tienen una característica muy importante que no son células, sino que son partículas más pequeñas que células y que tienen la capacidad, los virus que tenemos en la naturaleza, prácticamente de poder infectar todos los tipos de células que nos encontremos en la naturaleza. Es decir, los virus no tienen células, necesitan instalarse en una célula animal para poder vivir y no sé si vivir es la palabra, reproducirse. Sí, correcto. Los virus entran a una célula y dentro de las células empiezan a replicar. ¿Qué significa esto? Que empiezan a generar múltiples copias de sí mismos. Ahora, es importante entender que los virus infectan prácticamente todos los tipos de células en la naturaleza. Hay virus que infectan células animales, incluyendo las células humanas. Hay virus que infectan células vegetales. Hay virus que infectan hongos. Hay virus que infectan insectos. Hay virus que infectan incluso bacterias. Hace unos meses, doctor, cuando la pandemia comenzaba, usted me dijo algo asombroso para mí. Los virus son nuestro depredador en la naturaleza. Ellos funcionan como un agente natural, de alguna manera, para equilibrar al sapiens. ¿Cómo es eso?
Yo creo que en cualquier ecosistema tenemos que entender de que hay una fuerte dinámica entre todos los seres vivos. Por alguna razón histórica, nosotros los seres humanos nos hemos tendido a separar de la naturaleza y se nos olvida que somos parte de la naturaleza. Somos animales como cualquier otros, más en estos ecosistemas complejos. En todos estos ecosistemas nosotros vamos a encontrar que hay unas poblaciones que controlan a otras. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros en un ecosistema, en un espacio, en la naturaleza, encontramos una población de ratas y encontramos una población de serpientes que coexisten con las serpientes comen las ratas y mantienen la población de ratas relativamente bajos en número. Si yo disminuyo el número de serpientes, el número de ratas incrementa. Si yo subo el número de serpientes, el número de ratas disminuye. Ahora, sustituyamos a las ratas por seres humanos y las serpientes por los agentes infecciosos, los microorganismos que causan enfermedades en el ser humano. En este caso en particular, las poblaciones humanas durante muchos años, estoy hablando de miles de años, realmente fueron controladas por las poblaciones de microorganismos que causaban enfermedades en el ser humano y las poblaciones se mantenían relativamente bajas. Es hasta recientemente, prácticamente en los últimos 200 años, en que nosotros empezamos a entender las enfermedades infecciosas y todavía lo más importante, empezamos a controlarlas. Es decir, empezamos a controlar nuestros propios controladores. Y eso hace o causa un efecto sumamente importante y es el hecho de que las poblaciones humanas empiezan a incrementar. Esto ocurre, como le digo, en los últimos 200 años. Y han habido 3 avances importantes, extraordinariamente importantes, que explican por qué la población humana incrementó importantemente. Empezamos a controlar a nuestros controladores, empezamos a controlar los agentes infecciosos por 3 medidas básicas. El primero de ellos es la potabilización del agua. En segundo lugar, el uso de drogas antimicrobianas que logran matar los microorganismos. Particularmente debo mencionar aquí los antibióticos. Y en tercer lugar, debemos mencionar todas las medidas higiénicas. El ser humano hace varios cientos de años atrás, miles de años atrás, su expectativa de vida era de aproximadamente 40 años. Es decir, nosotros no vivíamos más de 40 años. Con el control de las infecciones empezó a incrementar la expectativa de vida y empezamos a vivir ya no 40 años, sino 50, sino 60 y en estos momentos, gracias a estas medidas de higiene, estamos duplicando la expectativa de vida de los seres humanos. Solamente el uso del agua potable incrementa en 10 años la expectativa de vida de las personas. Agua potable, antibióticos e higiene. Un tridente potente que nos permitió duplicar la expectativa de vida. Es impresionante. Es correcto. Y también debo mencionar el uso de las vacunas, que aunque es una idea que se empezó a generar allá en el siglo XVIII, fue hasta relativamente poco, prácticamente en el siglo pasado, que se logran desarrollar de una forma masiva. Y eso junto con las medidas que les estaba mencionando anteriormente, justamente es lo que contribuye a el control de las enfermedades infecciosas. Doctor Fernando García, recién ahora usted menciona el tema de vacunas y me viene a la memoria la figura de Jonas Salk, que inventó la vacuna, desarrolló la vacuna contra la polio, ¿es verdad? Es correcto. Correcto. Y me viene a la memoria porque en estos días se ha hablado de intentos de comprar los posibles desarrollos de vacunas para el COVID-19 y privatizarlo o usarlo solo para la población de un país. El Ministerio Alemán de Salud, el ministro alemán de Salud denunció algún intento de parte de Estados Unidos para monopolizar una eventual vacuna. Y en el caso de Jonas Salk, la donó a la humanidad y la dio de manera libre, ¿verdad? Para que se compartiera y se usara libremente sin lucro.
Y ese es un punto sumamente importante en esta discusión que tenemos en estos momentos. En primer lugar, tenemos que entender que con las vacunas nosotros podemos controlar las enfermedades infecciosas y particularmente las enfermedades virales. Sin embargo, erradicarlas, eliminarlas de la superficie de la Tierra es muy difícil. Eso se ha logrado solamente con la vacuna contra la viruela y en estos momentos parece que estamos cerca de lograrlo con la vacuna contra la polio, que es justamente la de Jonas Salk. Y esto es un aspecto sumamente importante, porque las enfermedades infecciosas, en la forma en que se lo estoy mencionando, las hemos podido ir controlando con todas estas medidas, justamente porque se generan a través de investigaciones, a través de la generación de conocimiento. Y el conocimiento debe ser compartido, justamente para enfrentar esas situaciones tan graves. Afortunadamente, tengo entendido que hay varios grupos en estos momentos que están desarrollando diferentes formas de vacuna contra este coronavirus en particular. En esta semana justamente está empezando en Estados Unidos el primer ensayo contra este virus usando una vacuna. Con la pandemia del COVID-19, después vamos a volver porque hay mucha gente pendiente del desarrollo de esta vacuna, vamos a volver al tema. Con la pandemia del COVID-19, mucha gente cultiva teorías de la conspiración. ¿Cuán posible es que el COVID-19 haya sido provocado por algún laboratorio o por algún gobierno? ¿Cuán creíble es esa teoría de la conspiración? Vamos a ver, si yo quisiera encontrar un virus o una bacteria o cualquier otro tipo de microorganismo para usar como arma biológica, yo creo que lo más sencillo es buscarlo en el laboratorio más importante que tenemos, que es la naturaleza. Porque la naturaleza nos genera a nosotros una gran cantidad de diversidad de muchas formas distintas. Y es lo más sencillo. Yo puedo levantar en este momento, en donde me encuentro yo, en el campus de la Universidad de Costa Rica, una piedra, y téngalo por seguro que yo voy a encontrar microorganismos nuevos que no han sido descritos. La diversidad microbiana que tenemos en la faz de la Tierra es realmente impresionante. Tenemos más bacterias, más virus y más microorganismos en general que seres humanos sobre la faz de la Tierra. Ahí es donde surgen principalmente los agentes infecciosos. De hecho, hoy se publicó en la revista Nature un estudio sumamente importante sobre el coronavirus que estamos discutiendo hoy, en donde se demuestra que no es un virus construido, que es un virus que justamente evoluciona a partir de otros virus existentes en la naturaleza. Importantísimo, interesantísima la respuesta. Vamos entendiendo que sí y que no. Justamente aportando de estos elementos racionales, estos días estamos insistiéndole al público, a la gente, a nuestros familiares, que se lave las manos con jabón, que se lave frecuentemente las manos con jabón. En el lavado de manos, el jabón elimina la parte externa de los virus. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que, cómo actúa el jabón común, el jabón usual con los virus? Voy a contar antes un aspecto que me parece sumamente interesante. En estos momentos nosotros tenemos médicos, microbiólogos y otros especialistas en el área de la salud junto con personal de apoyo, enfrentando estos virus y las personas enfermas por estos virus justamente uno al lado del otro. Y una de las preguntas más interesantes que muchas veces se nos plantea es por qué los microbiólogos y los médicos en particular y las enfermeras que trabajan directamente con los pacientes no se enferman. Y sin duda alguna es principalmente por el lavado de manos. En el primer curso en la carrera de microbiología acá en la Universidad de Costa Rica, la primera clase es sobre lavado de manos. En las últimas semanas yo he estado contando aproximadamente cuántas veces al día yo me lavo las manos como microbiólogo entrenado en el manejo de estas enfermedades infecciosas. Y usualmente lo hago entre 15 y 20 veces por día. Y eso es un aspecto para nosotros sumamente importante porque el primer sistema o mecanismo para controlar el contagio es el lavado de manos. Estos virus en particular, el tipo de coronavirus, son virus que tienen una membrana que rodea la partícula viral. Y eso hace que estos virus sean relativamente lábiles a las condiciones ambientales y particularmente con el jabón.
porque los jabones disuelven las membranas y eso hace entonces que las partículas virales no se vuelvan infecciosas. Muy bien, vamos a disolver membranas reiteradamente durante todo el día. Me parece muy bien, muy buena. Usted se ha dedicado al estudio de las bacterias del cuerpo humano y de las enfermedades que estas bacterias causan y de cómo las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. ¿Cómo funciona eso? ¿Las bacterias tienen la capacidad de aprender? Podemos decir que es un proceso de aprendizaje sin duda alguna. Pero justamente la diversidad tan grande que nosotros encontramos en la naturaleza es la fuente principal de los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias. Y también tenemos que entender que en el mundo microbiano no estamos hablando de virus o de bacterias individuales, sino que estamos hablando de millones de virus y de bacterias que viven en comunidades en el ambiente. Cuando yo utilizo un antibiótico y lo aplico en una población bacteriana, lo que yo voy a ver entonces es que una gran parte de las bacterias que no son resistentes a estos antibióticos van a morir. Pero está la diversidad que se tiene, que alguna de esas bacterias siempre va a encontrar un mecanismo de resistencia a ese antibiótico en particular que yo estoy utilizando. En consecuencia, a mayor uso de antibióticos, mayor va a ser esa selección. Elimino las bacterias sensibles, pero voy a permitir que las bacterias que son resistentes a los antibióticos se multipliquen en grandes cantidades. A mayor uso de estos antibióticos en diferentes ambientes, nosotros vamos a ver entonces que surgen estas bacterias que son resistentes a los antibióticos. Los vamos a ver no solamente en los ambientes hospitalarios, donde sin duda alguna confluyen bacterias resistentes a los antibióticos con una capacidad para causar infecciones en el ser humano. También las estamos encontrando en las comunidades, ya no es un problema de ambientes intrahospitalarios. Hay transmisión de bacterias resistentes a los antibióticos en las comunidades. Y más importante aún que tenemos que destacar en estos momentos justamente es el hecho de que también hay bacterias resistentes a los antibióticos en muchos otros espacios. Se usan antibióticos en la producción animal, se usan antibióticos para que los animales tengan una mejor conversión alimenticia cuando se mezcla el antibiótico con los alimentos, de manera tal entonces que los animales ganen más peso, pero hace entonces que al mezclar los antibióticos con los alimentos vamos a seleccionar en favor de bacterias resistentes a los antibióticos. En estos momentos la producción animal constituye un reservorio sumamente importante para las bacterias resistentes a los antibióticos. Eso lo vamos a ver particularmente en la producción porcina, lo vamos a ver en la producción aviar y en otros espacios, por ejemplo también en la acuacultura. Y desafortunadamente también estamos usando antibióticos para tratar de controlar infecciones en plantas, en cultivos, o para, por ejemplo, para hortalizas para consumo humano, o bien para plantas ornamentales, en donde nosotros estamos encontrando hasta incluso varios millones de bacterias resistentes a los antibióticos por gramo de vegetal para consumo humano. Y eso obviamente representa un riesgo. ¿Por qué? Porque cuando estas bacterias entran al cuerpo humano, transfieren los mecanismos de resistencia a las bacterias que están adaptadas a vivir en nuestro cuerpo humano. Todos nosotros, de una forma natural, tenemos aproximadamente 2 kilos de bacterias en nuestro cuerpo. Y muchas de esas bacterias muchas veces causan infecciones en el ser humano. Y eso hace entonces que se adquieren los mecanismos de resistencia, esas bacterias que causan infecciones en el ser humano no van a responder al tratamiento. En otros casos adquirimos las bacterias de otros espacios diferentes, de un contacto con otras personas, con otras fuentes, de una forma muy similar a lo que nosotros estamos viendo con los virus en estos momentos. Un mundo sinceramente por momentos aterrador. La cantidad de variables que no podemos controlar y que desconocemos como público, como consumidores, comemos carne, comemos vegetales, no sabemos cómo los han tratado, qué les han puesto y sinceramente como consumidor, al escuchar a un experto como usted explicar estos temas, uno se siente en franca desventaja. Doctor, días atrás la doctora Eugenia Corrales
nos decía que era improbable que se obtuviese una vacuna antes de fin de año. ¿Concuerda con ese criterio y por qué? Sí, coincido con eso, porque lo que pasa es que desarrollar una vacuna, digamos que toma su tiempo. En estos momentos, como le mencionaba anteriormente, ya tenemos algunas potenciales vacunas que justamente en estas semanas se están empezando a ensayar. Y ahí el ensayo de una vacuna pasa por varias fases. La primera fase, por la que está pasando justamente, o la que se está empezando en esta semana, es inocular, inyectar esa vacuna en personas sanas, fundamentalmente para hacer una evaluación de la toxicidad que eso tiene. En segundo lugar, tiene que haber otro estudio en el cual se demuestre la eficacia en un pequeño grupo de personas que están infectadas o, en este caso en particular, en personas que no están expuestas al virus y que se pretende que con la vacuna se desarrolle esa inmunidad que puede tardar varios meses y luego a esas personas se le expondría al virus para demostrar que realmente esa vacuna protege. Y posteriormente se tiene que pasar a una tercera fase, si se aprueban la primera y la segunda fase, para hacer ese mismo último ensayo que les estaba mencionando, ya no en pocas personas, sino francamente en una población muchísimo más grande de varios miles de personas. ¿Cuánto va a llevar todo ese tiempo? Eso toma su tiempo, por supuesto. ¿Cuánto es ese tiempo estimado? ¿Cuánto puede llevar desarrollar una vacuna? En el mejor de los casos, yo coincido con la doctora Corrales, si nos va bien con los ensayos que se estén realizando como parte de la humanidad, lo digo, posiblemente un año, por lo menos. Al menos un año. Nos llega una pregunta de un oyente, Gaby Pérez, nos dice, buenas noches, ¿se sabe cuánto tiempo después de que un virus respiratorio llega a un ser humano, esta persona puede empezar a contagiar a otras personas? Desde el momento en que el virus llega a una persona. Vamos a ver, eso varía obviamente del tipo de virus, el tipo de ruta de infección que se tenga, si entra por vías respiratorias, si entra por piel, si es que yo lo trago en el tracto digestivo, dependiendo de la dosis infectante que se tenga, es decir, cuántas partículas virales una persona va a ingerir o va a entrar en contacto. En el caso de estos virus respiratorios, ¿cuánto de estos virus nosotros vamos a inhalar? Vamos a la 9. Todos estos agentes infecciosos tienen lo que se conoce como una dosis infectante, que es la cantidad de partículas virales, en este caso, que se necesita que la persona inhale para que pueda iniciar el proceso infeccioso. Y también va a depender, sin duda alguna, de la condición inmunológica que tenga una persona. Entonces, en todo eso depende. Y en particular con los virus hay que destacar algo sumamente importante, y es que los virus son muy específicos del hospedero que van a infectar. Y eso depende mucho de que las células del cuerpo humano tengan un receptor para que ese virus específico se pegue. Han pasado en otras infecciones virales, por ejemplo, que las células del tracto respiratorio superior son las que tienen ese receptor y entonces causan una infección en el tracto respiratorio superior. Pero el receptor no se encuentra en células, por ejemplo, de la tráquea o de los bronquios o del parénquima pulmonar en los pulmones. Entonces el virus causa la infección en el tracto respiratorio superior, pero como no encuentra receptores en las células del tracto respiratorio inferior, no causa infecciones en las partes más bajas del tracto respiratorio. En este caso en particular, entonces, se sabe ya que estos receptores están distribuidos en las diferentes partes del cuerpo para COVID-19. Y entonces el virus infecta no solamente el tracto respiratorio superior, porque ahí están los receptores, sino que también infecta el tracto respiratorio inferior, porque ahí también están los receptores. Entonces todo eso varía de una persona a otra y de un virus a otro. Entonces en estos casos en particular, lo que se necesita para que la persona se vuelva contagiosa es que inhale una suficiente cantidad de virus para que se inicie el proceso infeccioso. ¿Por qué menciono esto? Porque el tracto respiratorio superior tiene mecanismos de defensa para eliminar las partículas infecciosas, sean virus o sean bacterias. Por ejemplo, como viajan en gotículas, pueden ser que se queden pegadas en los hilos, en los pelos que tenemos en el tracto respiratorio superior, o en las células que tienen un movimiento especial, o en las secreciones que tenemos en el tracto respiratorio superior, y no llegan hasta la célula que tienen que infectar.
Por eso es que la dosis desinfectante tiene que ser alta. En segundo lugar, las partículas virales tienen que entrar dentro de las células que tengan los respectivos receptores. Ahí se van a empezar a replicar las partículas virales, se destruyen las células y en ese momento es cuando se vuelve contagioso. Si la replicación es baja o, por ejemplo, el número de receptores en las células es baja, la infección va a ser leve o prácticamente asintomática, como puede pasar, y dependiendo entonces de la cantidad de virus que se estén liberando, así va a ser entonces contagioso en la siguiente persona, contacto con el que entre el virus. Muchísimas gracias, interesantísimo. Le pido ahora respuestas muy breves porque se nos va terminando el tiempo y hay mucho interés. Sí, señor. Hay muchas dudas y mucha gente con mucha tensión, acumulando ansiedad por todo esto que estamos escuchando. Se habla de que algunos casos de COVID-19 dejarían secuelas muy graves como la fibrosis quística. ¿Qué se sabe de esto en el ámbito científico? Yo no tengo datos en estos momentos que estos virus causen específicamente fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad genética que tiene que ver con un tipo de proteína que se encuentra en las células pulmonares que son responsables del transporte de solutos a través de las membranas y en esos pacientes que tienen fibrosis quística hay una deficiencia en esa proteína de manera tal que las secreciones respiratorias tienden a ser muy viscosas. Yo no encontraría en estos momentos una relación entre la infección del virus con la fibrosis quística. Posiblemente los pacientes, sin embargo, que tienen fibrosis quística tengan una susceptibilidad incrementada a este virus, porque ya se sabe que los pacientes con fibrosis quística también tienen otras infecciones respiratorias por otros agentes, particularmente bacterianos. En algunos casos, bueno, con la información que tenemos nosotros en estos momentos, se sabe que buena parte de los pacientes, la mayor parte de estos pacientes que entren en contacto con el virus, se sabe en estos momentos de que van a desarrollar una infección leve o asintomática, subclínica, es decir, que la persona no tiene síntomas. Una cierta fracción, aproximadamente un 15%, según los datos disponibles en estos momentos, van a desarrollar un cuadro respiratorio importante sin que se convierta en un cuadro respiratorio grave, y aproximadamente un 5% de los pacientes van a desarrollar un cuadro respiratorio grave que sí van a requerir de procesos clínicos de manejo terapéutico mucho más intenso. Pregunta, doctor Santamaría. Breve la respuesta, si pudiera ser. En China ya aparecieron los primeros casos de reinfección. Gente que se había curado y vuelve a salir positivo en los exámenes. ¿No se inmuniza el cuerpo al curarse? Posiblemente. Vamos a ver, todo está pasando de una forma muy rápida. Ven ustedes que el primer reporte que sale de China, de Wuhan, fue el 31 de diciembre del 2019. No ha pasado ni siquiera 3 meses y ya tenemos una gran cantidad de información. Lo que pasa es que justamente para desarrollar respuesta inmunológica protectora vamos a necesitar tiempo en las poblaciones. Los estudios en algunos casos parecen indicar que sí hay una inmunidad protectora, en otros casos parece que no lo hay. Puede ser que sea un proceso de reinfección, es decir, que la persona eliminó el virus y se vuelve a contagiar con el virus, o es un virus que estaba dentro de la persona y vuelve a reactivar la infección. Muchísimas gracias al doctor Fernando García Santamaría, microbiólogo, vicerrector de investigación de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, ha sido de muchísima utilidad sus conceptos. Con mucho gusto. Buenas noches. Gracias, doctor. Y ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos en estas jornadas informativas tan apresuradas, tan caóticas, tan cargadas de noticias. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.